Conmigo los sueños de Dios, los sueños de Dios. No mis sueños, sino los sueños de Dios. Si es la voluntad de Él a la que vamos a acceder, si esa es la voluntad de Dios a la que el Espíritu Santo nos quiere conducir, serán los sueños de Dios. Sueños de Dios como deseos, sueños de Dios como propósito, sueños de Dios como destino, sueño de Dios como aquello que debe desarrollarse en nosotros. Sueños de Dios no son solamente expectativas, sino aquellas cosas que Dios ya trazó y que ya preparó para que anduviésemos en ellas. Y son esos sueños que deben desarrollarse en nosotros. Muchos de nosotros hemos venido a la iglesia con la expectativa de que Dios cumpla mis sueños. En algunos casos, Dios se extendió en misericordia para que recibamos algunos sueños. Algunos han recibido algunos sueños de parte de Dios, han cumplido algunas cosas, Dios ha cumplido en algunos de ustedes, mas ese es la apertura que Dios tiene. Ese es el mostrar, cómo mostrar misericordia. Pero más que eso, Dios desea que cuando apreciamos la misericordia de Él, nosotros podamos aprender a vivir para los sueños de Dios. ¿Alguien puede decir conmigo, he venido a esta tierra, he nacido en esta generación para llevar adelante los sueños de Dios en mi vida? ¿Estamos de acuerdo? Mire, vamos a citar unos pasajes. Uno es 1 Corintios 2, después Colosenses 1:13. Ahí Day lo va a postear. Decir el que está a tu lado, no llueve, es solo la sensación. Colosenses capítulo 1, verso 13. Bien, ¿se anima a leerlo conmigo? No, 1 Corintios 2:13, perdón. Lo cual también hablamos, dígalo conmigo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Diga fuerte esta parte. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ok, vamos con el capítulo de Colosenses 1:13. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No estamos enseñando cosas de sabiduría humana, sino que hablamos por el Espíritu. Mire lo que escribe Pablo aquí. Diga conmigo, el cual nos ha librado de la potestad del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, diga conmigo, ya me trasladó al reino de su amado Hijo. No me va a trasladar cuando me muera, ya me trasladó. Y eso es una realidad, es un hecho consumado. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Diga conmigo, me van a acomodar porque me trasladaron a un reino. Me van a acomodar porque me trasladaron a un reino. Y hay algo del Espíritu en mí que va a incomodar. Diga conmigo, a veces el Espíritu me va a incomodar porque está acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Me sigue? Ok, ahora sí, vengan conmigo, vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 25. Hebreos 12, 25. Usted sabe, la Escritura nos enseña a través de Hebreos que es un vocabulario del Espíritu donde nos enseña a aquellos que vivieron por la fe. Y nos dice, aunque todos estos no alcanzaron lo prometido, Dios estaba reservándose algunas cosas mejor para nosotros. Y esto dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de esta fe. Y nosotros tenemos que avanzar en la lectura escuchando esto, preste atención. Hebreos 12, 25 al 29. Mirá que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Digo conmigo, la remoción, el remover de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden, ¿qué cosa? Las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino, ¿cómo?
inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Así que el que está a tu lado, decirle ahora con mucho amor: la comodidad es algo perverso. La comodidad es algo perverso. ¿Sabes lo que busca el ser humano? Comodidad. Estar cómodo. Mientras todo esté bien a mi alrededor y yo me sienta cómodo, todo va bien, ¿no? Ahora, lo que leímos es que habrán cosas en nosotros que Dios va a conmover, va a remover, va a quitar, va a acomodar las cosas del espíritu al espíritu, va a quitar cosas. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados a un reino que nosotros no sabíamos vivir. Nosotros vivíamos en un reino de tinieblas, pero Dios nos trajo un reino de luz. Por eso necesitamos la iluminación de su espíritu, para saber en qué reino estamos. Cuando la Biblia relata la palabra reino, y principalmente en el Nuevo Testamento, nos está diciendo: ustedes antes gobernaban su vida, pero ahora han sido trasladados a otro que gobierna su vida. Mira el que te lo. ¿Quién te gobierna a vos? Porque Dios habla siempre en un lenguaje permanente. Dios siempre está permanentemente acomodándonos a Cristo, siempre. Cada vez, cada canción que cantamos, cada oración, cada administración, cada palabra que Dios nos habla, es porque Dios está acomodando lo de su Hijo en nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Lo de Dios se está acomodando en mí. Entonces, Dios trabaja en nosotros por medio de ciclos. ¿Alguna vez has visto esa película de Tornado? Como el de ahora, el del viento recién. ¿No? ¿Has visto que empieza el ojo del tornado y empieza a absorber por un lado y empieza el remolino y te vas para arriba, ¿no? Pero por un lado empieza a tirar unas cosas, por otro, y vos apareces por otro lado, ¿no? Aparece la mugre por otro lado. Y por otro lado vamos en ascenso. Así trabaja Dios en nuestras vidas, por ciclos. Ciclos donde las cosas de Él se empiezan a acomodar en nuestro interior. Nadie empezó sabiéndolo todo, entendiéndolo todo, sabiendo vivir a Cristo en todo, pero Él lo empezó a hacer por medio de este acomodar de su espíritu. ¿Alguien puede decir amén? Así que esto es lo que Dios está haciendo. Ciclos de acomodamiento del Señor son la manera que Él tiene de llevarnos a nuevas estaciones de fe. ¿Cuántos quieren experimentar nuevas estaciones de fe? Nuevas estaciones de fe, a nuevas dimensiones de fe en el Señor. ¿Qué es fe? Hablamos el otro día, el pastor Diego nos enseñaba y ministrábamos esto. ¿Qué es fe si no son los ojos de Cristo en mí? ¿Qué es fe? No es solamente fe por lo que puedo obtener de Él, es fe para ver como Él ve. Es tener los ojos de Él en mí. Es como ver la vida a través de un lente que antes no tenía. Y eso me lleva a otro lugar, me lleva a un lugar donde el Señor quiere un crecimiento en mi vida. El crecimiento en fe siempre será por medio de incomodidades. Decir que está a tu lado: yo sé que estás sentadito en esa silla, que estás medio cómodo ahí en esa silla y está bien, pero en la vida Dios va a proponer incomodidades. Nosotros pensamos al revés: Dios, tenés que hacerme sentir cómodo. Y Dios dice: no te voy a hacer sentir cómodo, porque hay cosas de ti que tienen que salir. Hay que remover cosas. Hay que remover viejos pensamientos, viejos patrones de pensamiento, viejas emociones que se manifiestan, viejos sentimientos. Todavía, ¿quién comanda tus decisiones? ¿Quién es el que dirige las decisiones en tu vida? ¿Vieron que hay que remover cosas? ¿Vieron que hay que instaurar algo inconmovible en nosotros? ¿Vieron que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual? Porque Dios ya nos ha trasladado. Él ya te trasladó, no te va a trasladar después. Él ya te puso en Cristo. Cristo es el reino de Dios. No es algo fuera de Cristo. Cristo es el Rey y Cristo es el reino de Dios. Y en esa realidad nosotros vamos a aprender a desarrollar esta nueva vida que se nos ha dado. Así que todo lo que Dios está haciendo nosotros son incomodarnos hasta que tú te amoldes a lo que el Espíritu Santo considera estar formado en Cristo. ¿Por qué muchas veces sufrimos estas incomodidades? Porque todavía hay algo de Cristo que no se formó en mí. Entonces, Él trabaja por ciclos. A veces nosotros le llamamos temporadas, ¿no? Empezó una nueva temporada del Espíritu en mi vida. ¿Y por qué? Porque al final de la temporada Dios va a recoger los frutos. ¿Alguien puede decir amén? En la propuesta de cuánto va a durar la temporada, eso lo propone el corazón.
Cuanto más rápido lo propongamos, más rápido será el fruto para el Señor. ¿Me explico? Siempre en la vida de los creyentes que quieren crecer, habrá creyentes que quieren crecer, que anhelan crecer, habrá incomodidades, porque todas nuestras falsas comodidades serán removidas por el Espíritu Santo. Serán removidas hasta que lo único que quede en nosotros sea lo inconmovible. Diga conmigo, hasta que quede lo único en mí que sea lo inconmovible, lo eterno, aquello que es verdadero, aquello que solo es Él en mí. El Señor seguirá trabajando y será obrando, seguirá movilizando cosas en nuestro interior para quitar todo lo que es movible. Será removido todo lo que tenga que ser removido por causa de ese reino glorioso que está en nosotros. Escuche, el fin de toda incomodidad es que una porción de Cristo sea formada en nosotros. Si hoy logro que tu espíritu salga incomodado de acá, gloria sea al Señor. Porque si algo se incomodó en mi interior, es porque el Espíritu Santo está obrando para que algo de Cristo se forme en mí. Entonces, cuando vayamos a nuestras vidas cotidianas, dirán, ¿qué pasó en tu vida? Algo distinto hay en ti, porque se formó algo de Cristo en mí. ¿Se entiende? Por eso necesitamos ser conmovidos. Tienes que saber que Dios no te dejará estar cómodo, porque Él te va a incomodar para acomodarte y reacomodarte en el Señor. Esto es la forma que Él tiene. Los discípulos estaban cómodos en un lugar. ¿Ah, sí? Ustedes están cómodos. Me están esperando en el aposento alto. Ah, ok, me están esperando en el aposento alto. Ahora los voy a sacar de su comodidad. Y vino el Espíritu Santo. Y vayan a predicar hasta lo último de la tierra. Y ahí los empezaron a perseguir. Y usted sabe, incomodó. ¿Sí o no? ¿Los incomodó o no? Los incomodó porque estaban cómodos. Nosotros muchas veces pensamos, Señor, ven, tócame, ministrame, enséñame, pero no muevas nada de mi comodidad. No sacudas mi estantería. No muevas mi piso, porque me siento seguro en lo que yo puedo controlar. ¿Saben qué va a hacer Dios? Muchas veces va a mover las cosas que nosotros podemos controlar. Porque si lo puedes controlar, entonces no es fe. Todo lo que es de fe es algo que está fuera de mi control. Está sobre su control. Si nos están robando las chapas, se las vamos a reclamar. Ahora, decir que está a tu lado con mucho amor, esto va a durar toda la vida. No esto de las chapas, sino esto de... Esto de los ciclos del Señor, esto de acomodarnos. ¿En qué lugar del espiral te encuentras? ¿En qué lugar del espiral quieres verte cuando tengamos que irnos con el Señor? ¿Cómo te estás viendo? Porque puede darse que la incomodidad que debería durar un mes termina durando un año. Por ahí Dios nos está incomodando en una situación, ¿no? Tengo que resolver este asunto, tengo que tratar este tema, no puedo avanzar, no puedo orar con paz en el corazón, todavía veo rostro, todavía tengo personas, todavía tengo heridas, todavía hay cosas, hay situaciones, ¿me entiendes? Tengo deudas, hay cosas que están ahí estancadas y necesitamos que salgan. Y Dios va a remover, diga conmigo, Dios va a remover. Porque si yo creo en Él y le amo al Señor, entonces Dios, por causa de ese propio amor que está en nosotros, removerá las cosas que tenga que remover para que quede lo inconmovible. Para que nosotros no andemos, mis hijos no pueden andar, si ellos están en un reino inconmovible, ellos no pueden andar en la vida como titubeando, como viendo a ver qué pasa. Es alguien que camina seguro porque está siendo inconmovible, no me mueven fácilmente, ¿se entiende? Amén, por sus rostros entendí que entendieron. Quiero animarles en esta noche que aunque no podamos cambiar muchas cosas que nos pasaron, sí podemos definir juntos que no vamos a perder tiempo en lo que viene. No vamos a poder cambiar nada de lo que pasó, pero sí podemos definir cómo vamos a caminar de aquí en adelante. Y eso, sino que vamos a ir creciendo en este conocimiento más profundo de nuestro Señor. Si nos proponemos todos juntos crecer en el conocimiento de Él, las cosas estarán garantizadas en su voluntad. Porque mi destino, mi propósito y mi sentir es conocerlo cada día más y ser conocido como fui conocido.
Y eso es un ida y vuelta en el interior. No vamos a permitir que la comodidad nos impida ser incomodados por el Señor. Muchos de nosotros buscamos cosas para sentirnos más cómodos. Muchos de nosotros aún hasta a veces escapamos de las incomodidades que el Señor nos quiere traer. ¿Se acuerdan cuando Elías, ¿sí?, empezó a ser perseguido? Había hecho milagros extraordinarios de parte de Dios. En un momento quiso sentirse cómodo, con miedo, y se metió en una cueva. Y Dios inclusive ahí fue a incomodarlo. Aún en las cosas más pequeñas Dios nos va a incomodar. En las cosas que nosotros a veces queremos pasar de largo. Quien está incomodado por el Señor sale fuera del ciclo del engaño de las tinieblas. ¿Alguien puede decir conmigo amén? El que está incomodado por el Señor sale fuera del ciclo del engaño de las tinieblas. Esto es lo que está diciendo Colosenses 1:13. Ustedes fueron trasladados de las tinieblas a su luz. Ustedes fueron trasladados a ese reino de luz, a una luz admirable, dice el apóstol Pedro en su carta. Entonces nosotros tenemos que aprender a disfrutar de esa luz, de ese admirable que está en nosotros y entender que fuimos trasladados. Entonces, si Dios me está incomodando porque algo de tinieblas Él quiere sacar de mi vida. Y esas tinieblas muchas veces son las que nos gobiernan, son las que nos hacen ser como somos conforme al resto de la gente que nos rodea. Y nosotros a veces decimos, ¿por qué pasamos por esta situación? Y es que Dios está en el asunto. Todo está sometido a Él. Todo está escondido en Él. Todo el sistema del mundo está armado para mantenernos en un estado de comodidad. Todo. Usted mira alrededor del mundo y todo el mundo está diseñado para que el hombre se sienta cómodo. Todo. Y el sistema dice algo así, mire. El sistema político, económico, religioso dice, come y cállate. Todo el sistema que te rodea, todo el mundo que te rodea está diciéndote algo así. Come y cállate. Y seguí. Todo el sistema que nos rodea está armado así. El mundo está armado así. La religión también te propone eso. Come y cállate. Ese es el sistema que nos rodea. El sistema de este mundo está diseñado para matar los sueños de Dios en nosotros. Es para decir, me siento cómodo. Sí, si te sentís cómodo, ahí está el diablo, ¿no? ¿Qué quiere Jesús? ¿Quieres los reinos de este mundo? Te los daré. ¿Qué más quiere Jesús? ¿Quieres esto? ¿Quieres poder? Te lo daré. ¿Quieres sentirte cómodo, Jesús? Te lo daré. Apártate de mí. Escrito está. ¿Alguien puede entender lo que es estar incomodado por el Señor? Porque el mundo, el sistema gira alrededor de que yo me sienta bien, me sienta a gusto, tenga paz, que nada me pase. Y Dios dice, no, a veces va a sufrir incomodidades por causa de un reino que estás recibiendo. Es contrario a todo este sistema. Es contrario a todo lo que ves. Amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo como iglesia es una generación que aprendió a vivir de cultos. Aquí tenemos muchas familias que vienen de cuna evangélica. Nosotros aprendimos a vivir de culto, que gira su vida a través de lo que pasaba en el culto. La vida de fe de muchísimos cristianos giró solamente en lo que pasó en el culto. ¿Qué pasó en el culto? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Qué se dijo en el culto? ¿Me entienden? Muchos soñábamos así, el mejor culto, la mejor prédica, las mejores canciones. Todo tiene que girar alrededor de lo que sucede en un día de reunión. Y todo gira en torno al culto. Y se nos fueron pasando generaciones con una nueva forma de religiosidad llamada el culto. El culto. Y no es que esté mal, por favor. Pero entendamos esto. La vida después del culto continúa. La vida después del culto continúa. Y la verdad, hermanos, es que el culto debería ser solo el medio para la expresión de la vida de Cristo. No el culto, el centro de mi vida. Muchos de nosotros pensamos que el culto era la razón de nuestra vivir, la razón de nuestro ministerio. Es demasiado pobre pensar que deberíamos vivir de hacer culto, es demasiado bajo. Sentenciar una generación haciéndole pensar que servir a Dios es hacer algo bien en el culto. Decir que está a tu lado, más bien que tenés que hacerlo bien. Decir, más bien que lo tenés que hacer bien. Pero también lo tenés que hacer bien en la vida. El culto, así entre deditos y comillas, nos ha quitado el destino de hacer la voluntad del Señor fuera de nuestras realidades. Entonces, en el culto somos una cosa, pero después en la vida somos otra cosa. Y necesitamos ordenar esa área. Necesitamos que si Dios va a sacudir, si Dios me va a incomodar, algo de Él se va a formar en mí.
para vivir tal cual como el Señor lo desea. ¿Me entiende? Me sigue en la vida del Evangelio. Es como expresamos a Cristo en los lugares donde estamos. Es como lo vamos dando a conocer para afectar la vida de las personas que nos rodean. ¿Cómo estamos afectando nuestros ambientes? Por eso Dios dice, si te trasladé, si te moví, estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual, estoy sacando cosas, estoy quitando cosas de ti, es porque quiero mostrar algo que está en ti, el tesoro escondido. Puedes decir conmigo, el tesoro escondido. El tesoro escondido, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Si yo tengo que decirle a alguien que tiene que venir al culto para conocer a Cristo, yo nunca entendí que por medio de mi vida es que deben conocer a Cristo. Alguien tiene que sentirse afectado por esto. Si yo le tengo que decir a alguien que tiene que venir al culto para conocer a Cristo, entonces yo no entendí que esa persona que yo estoy trayendo tiene que conocerlo a través de mi vida. Claro que lo vamos a invitar a la reunión, pero sin primero, no haciéndole una invitación al culto, sino primero presentándome como aquel que lo conoce a Cristo. ¿Me explico lo que digo? Más bien que vamos a traer a las personas a la reunión, más bien que vamos a colaborar para que el Señor siga añadiendo a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Más bien que vamos a hacer eso, pero primero mi carta de presentación es, mirá, yo conozco a mi Salvador. Yo conozco quién es Cristo en mí. ¿Me explico? Obvio que te voy a invitar, pero no te voy a invitar para complementar una reunión o para llenar una banca. Te voy a invitar para que conozcas a Él, para que lo conozcas a Él, para que lo experimentes a Él y que después puedas conocernos como familia. Entonces, hagamos la diferencia entre iglesia y culto, porque la iglesia no siempre es culto. La iglesia no siempre es culto. Iglesia es ser la representación de Cristo en todo lugar. Y si a eso se nos permite abrir una reunión, compartir una canción, dar un testimonio, tener una predicación, bienvenido sea, pero no vamos a rebajar la iglesia del Señor a un día de culto. La iglesia del Señor, alguien tiene que decirlo conmigo, la iglesia del Señor es mucho más grande que un culto. Cuando el Señor dijo, mi iglesia no va a ser destruida por las puertas del Hades. Mi iglesia va a perseverar y las puertas del Hades no podrán contra ella. Usted no es iglesia cuando está aquí. Usted no es iglesia cuando está en el culto. Usted es iglesia en todo lugar y en todo momento. Si tiene a Cristo en su corazón, es iglesia en todo lugar. ¿Saben qué es iglesia? Representación de la vida que tengo. Entonces en todo lugar somos. Por eso digo, el culto le robó importancia a la iglesia. El culto se tragó a la iglesia, cuando tendría que haber sido al revés. La iglesia es mucho más digna y más grande que 1 o 2 reuniones a la semana. Es hermoso reunirnos, es hermoso compartir, es hermoso cuando sabemos que el Señor nos está movilizando. Pero no puede ser esto más importante que la vida que construimos todos los días. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis seres amados, cómo trato a mis amigos, cómo trato a mi gente cercana, cómo me movilizo en la vida, si realmente creo en el Señor, si realmente Cristo está en mí, cómo me manifiesto en la vida. ¿Qué tan grande es el Cristo que vive en mí? Para saber cómo desarrollar esto, amados. Porque esta es la preocupación. Si alguien me dice, ¿cuál es el sueño de Dios? Este es el sueño, pero también preocupación de Dios en nuestra generación. Que lo que consumimos aquí se manifieste en vida en todo lugar. Que lo que consumimos, que lo que comemos. Así que los días que vienen, muchos de los que estamos aquí ejerceremos el ministerio allá afuera más que aquí adentro. Toca lo que está a tu lado. Vas a ejercer tu ministerio más allá afuera que aquí adentro. Vas a tocar personas. El ministerio de la reconciliación va a ser algo tan natural, tan sencillo en nuestras vidas. Quien conoce lo que porta, conoce el milagro más grande de Dios. ¿Cuál es el milagro más grande de Dios? Cristo en nosotros. ¿Qué podía hacer Dios viviendo en mí? Sino darme a su Hijo. Si eso no es un milagro, amados, decirle que está todo, menos mal que no recibí una religión. Menos mal que no recibí una religión cristiana evangélica. Recibí a Cristo, la vida eterna. Recibí al Hijo de Dios. El que conoce a Cristo resuelve más rápido todos los asuntos de la vida. Decirle que está a tu lado, ¿vos sos de los que tenés problemas como yo? Pregúntale, ¿vos sos de los que tenés problemas como yo? Lo vamos a resolver más rápido. Lo vamos a resolver más rápido con la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Lo vamos a resolver más rápido. Es Él en nosotros. Decirle a tu vecino, si conoces al Cristo que portás, nadie te va a poder detener. Decirle, si conoces al Cristo que portás, nadie te va a poder detener. Nadie te va, porque te sentís inconmovible. Te sentís que recibiste algo que te hace sentir seguro, que te hace sentir con un porte, ¿me entiendes? Con una presencia. No para pasar por encima de nadie, pero para que nadie tampoco te pisotee. ¿Se entiende? Los días que vienen vamos a empezar a medirnos no por lo que hacemos, sino que vamos a medirnos por el impacto que producimos hacia afuera. ¿Qué impacto estamos produciendo? Porque, amados, si nuestra vida gira solamente en lo que podemos hacer aquí, pero no impactamos hacia afuera, hay algo que está descolocado del sueño de Dios. Si el sueño de Dios es que podamos ser de transformación, de impacto, alcanzar otras familias, conmover lo inconmovible, mover lo que está cómodo, ¿me entiende? A través de lo inconmovible. Nosotros tenemos que mirar la vida de esta manera. ¿Puede abrazar a alguien que tenga cerca? Vamos a medirnos por impacto, decirle. Vamos a medirnos por lo que estamos impactando. ¿Cómo estamos afectando la vida de otros? ¿Cómo estamos reproduciendo en otros? La impresión que estamos dando en otros. El Evangelio cuando comenzó a través del Espíritu Santo, cuando irrumpió en esas vidas, en el aposento alto comenzó. Y lo primero que sucedió es que estaban trastornando. Digo conmigo, trastornando. Yo sé que vos eras un trastornado, yo sé que, tranquilo. Pero este trastornar que trajo el Espíritu es que nos empezó a tornar a la mente de Cristo, nos empezó a tornar a la realidad del reino de Dios. Por eso dice que estos están trastornando el mundo entero. ¿Cómo podemos trastornar el mundo entero si no sabemos en el reino al que hemos sido trasladados? Tenemos que saber en el reino al que hemos sido trasladados, un reino de luz, un reino de autoridad, un reino de poder, un reino de vida eterna, un reino que tiene un rey que gobierna. Pero si primero ese rey no gobierna mi vida, si ese rey no incomoda mi ser interior, entonces, amado, no vamos a poder, por más que eche fuera, por más que eche fuera demonio. ¿Usted nunca pateó un hormiguero? ¿Así? ¿Pateó alguna vez un hormiguero? Esas hormigas coloradas que te pican bravo, ¿no? Y después pasaron unos días y el hormiguero se volvió a formar. ¿Sí o no? Así que echar fuera demonio, amado, es una cuestión de, vamos a patear un hormiguero y va a volver a salir. ¿Me entiende? Pero si en nosotros hay algo glorioso que se está formando, mire, no te van a picar ni las culebras. ¿Me explico? O sea, te van a picar, pero te la vas a sacudir así como hizo Pablo y ni un veneno te va a afectar. ¿Alguien puede leer lo que estoy diciendo en el corazón? ¿Alguien puede leer lo que estoy diciendo en el corazón? Estamos viendo por el Espíritu una generación que no va a trabajar. Decir que no vas a trabajar más por dinero. Pero profetizale en esta hora. No vas a trabajar más por dinero, sino que vamos a ver una generación que trabaja por propósito. Y el dinero será tu siervo. Decirle que y el dinero será tu siervo. No vas a ser esclavo, no va a ser tu amo. El dinero no va a ser tu amo. Vas a servir a otros con el dinero que Dios va a proveer, pero el dinero no va a ser tu amo. Va a ser tu siervo. ¿Puedes ver esto? Diga conmigo, ¿siervo? Amo. ¿Qué es el dinero en mi vida? ¿Qué es el dinero en mi vida? ¿Es mi siervo o es el que comanda mi corazón? El dinero será el resorte que nos impulsará a seguir firme en propósito del Padre. Porque los hijos nunca fueron llamados a depender del dinero. Nunca. Sino que el dinero debe servir para el avance del Evangelio. Ya, decirle al que está a tu lado, empezá a llamar a los peces. Llamá al pez. Si Jesús lo hizo, llamalo. Llamalo. Una moneda para este y otra moneda para el otro. Llamá a los peces. Llamá, ¿por qué? No quiero dinero para mí, no quiero dinero para mi bienestar, no quiero dinero para mi comodidad. Quiero dinero para el reino de Dios, quiero dinero para el avance del Evangelio. Quiero que el dinero sirva al propósito de Dios, no que me sirva a mí.
En el sentido humano, ¿me entiende? Quiero que sirva para el Señor. Alguien tiene que creerlo esto. Diga conmigo, vamos a llamar los peces. Ahí estarán los empresarios esperando. Ahí estará la gente común, la gente que está dispuesta a servir. En los próximos días el dinero no será tu sostén, sino que el dinero será tu trampolín para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Ese es el sentido y el diseño de Dios. Habrá una liberación de recursos para tu vida que solo servirán de llave para conectarte con personas que están listas para la salvación, que están listas para la salvación. Escúchame, hay personas ahí esperándote, pero como yo en mí todavía quiero dinero para mi comodidad, Dios está diciendo, no, vamos a trabajar en ese asunto, porque el dinero que va a venir a tus manos tiene que ser un dinero que sirva de trampolín para conectarte con personas que están esperando que alguien les hable de mí como Salvador. ¿Me explico? Entonces estas puertas se van a abrir. Toca lo que está a tu lado, estas puertas se te van a abrir. Ahora presta mucha atención. La iglesia nunca fue pensada, escúcheme, por eso hablé del culto. La iglesia nunca fue pensada para acumular talentos y dones y hacer un desfile de unción. La iglesia nunca fue pensada para eso, sino que la iglesia fue diseñada por Dios como una casa espiritual para entrenar y perfeccionar a los santos para la obra del Evangelio. Por años el culto se tragó en nuestras generaciones, pensando que lo más importante es cómo mi don y cómo mi talento. Pero Dios dice, no, mi casa es una casa espiritual. Usted fue trasladado a un reino, usted fue movido y voy a mover todas las cosas que se han acomodado mal en nuestro interior. Porque Dios quiere perfeccionar y ministrar a los santos para la obra del Evangelio. Que mi don, que mi talento, que la gracia que Dios ha puesto en nosotros sirva para perfeccionar a los santos, para que los santos puedan crecer, para que la iglesia pueda avanzar, para que los sueños de Dios se puedan realizar en nuestra generación. No mis sueños, no lo que yo deseo, sino lo que Él está esperando. ¿Cuál es el lugar más importante al que hoy debes aspirar en la iglesia? ¿Cuál es el lugar? Ser un instrumento de Dios en la sociedad. Ser un instrumento de Dios en la sociedad. Aquí hay jóvenes nuevos. Ser un instrumento en la sociedad. Ser un instrumento en la sociedad. Diga conmigo, donde me mueva, Señor, úsame. Úsame, úsame, úsame. Que conozcan a Cristo a través de mi vida. Que conozcan a Cristo a través de mis palabras, a través de mis gestos. Que conozcan a Cristo a través del carácter que estás transformando en mí. Que conozcan a Cristo a través de lo que soy, de lo que siento, de lo que decido. Que lo conozcan a Él, Señor. ¿Cuál es mi aspiración? Mi aspiración no es que yo sea visto ni que sea conocido, sino que Él sea visto y sea conocido a través de mí. Y esto, amados, esto nos llevará a un lugar de excelencia en el Señor. Nuestras aspiraciones no deben ser culticas. Nuestras aspiraciones deben ser tocar personas con la vida de Cristo y que deseen lo mismo que nosotros tenemos. Más de Él, más de Él, más de Él, más de Él, más de Él en nosotros, más de Él entre las personas que ministramos, más de Él en las personas que podemos llegar, ¿me entienden? ¿Me permiten incomodarlo esta noche? Sueña con producir una gran transformación donde estás. Sueña con ser un instrumento de Dios donde caminás. Esos son los sueños que Dios va a respaldar, va a prosperar, va a abrir caminos, porque son los sueños que colaboran con lo de Él. Si yo donde me muevo no estoy transformando, no estoy afectando, no hay un impacto de la vida del Espíritu, entonces, amados, ¿qué quiere decir? Que me estoy acomodando, que mi vida se está acomodando, pero no estoy produciendo nada. Pero si Dios dice, no, vamos a producir. Cuando Pedro fue zarandeado, ¿por qué fue zarandeado Pedro? Porque Pedro se quería acomodar y dice, ahí viene Satanás y me pidió para zarandearte, para incomodarte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué, amados? Porque si Él tiene que usar al que tenga que usar para incomodarnos, lo hará. Lo hará porque nuestras vidas fueron diseñadas para hacer avanzar lo de Dios, para hacer producir lo de Dios en nosotros y a través de nosotros, que nuestras vidas, que nuestras familias sean afectadas por este Evangelio, que nuestras casas sean afectadas por este Evangelio, que si aún estamos cómodos en alguna situación, Señor, más bien incomódame tú. Prefiero que me incomodes tú, Señor. Incomódame con una palabra, incomódame con algo que me movilice. Si me tienes que despertar a la madrugada, despertame a la madrugada. Señor, incomódame tú, porque lo tuyo se tiene que ver a través de mí. Alguien tiene que decir amén.
Alguien tiene que decir, Señor, soñar otras cosas. Vamos, digo, soñar otras cosas. Soñar otras cosas. Oro en esta noche que nadie aquí se tome un anticonceptivo espiritual. Y permitir que esta palabra te infiltre en una nueva mirada de las cosas de Dios. En un nuevo sentir de lo que Dios desea. ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué mandaste a morir a tu hijo por mí? ¿Cuál fue el propósito? ¿Solamente salvarme de la condenación del infierno? ¿Y que yo pueda vivir mi vida lo más cómodo posible en esta tierra? ¿Ese fue tu llamado? ¿O es algo más profundo que eso? Es algo que tiene que ver con manifestar algo que portamos. Es expresar a alguien que vive en nosotros, amado. Entonces, esta palabra tiene que traspasar y tiene que generar algo nuevo en nosotros. Te declaro esta palabra en las próximas veces. Estarás frente a oportunidades que te traerán libertad económica para dar a conocer a Jesucristo de una manera extraordinaria. Vamos, tiene que creerlo. Los días que vienen, algo glorioso de parte del Señor tiene que empezar a ocurrir. En tu vida, en tu casa, en tu administración, en tus recursos, en las cosas que están bajo tu autoridad. Dios va a desarrollar cosas maravillosas. Pide en esta noche. Alguien te acuerda que te pedí en esta noche. Hoy no te van a cobrar por pedir. Sueña en esta noche que Dios te libere los recursos para poder concretar el evangelio. No para realizar lo que tú quieres, sino lo que Él quiere. Señor, yo sé que muchas veces tú sabes mis necesidades. Pero primero lo tuyo, Señor. Primero lo que funciona en ti. Primero para ti. Y yo estoy seguro que como añadidura tú proveerás. Tú proveerás a todo. Cada minuto de nuestras vidas tienen que ser bien administrados. No puede estar basada en la fe solo en lo que sucede en el templo, amados. Si mi fe está basada solo en lo que va a pasar acá, estamos escasos. La fe tiene que producir algo más glorioso, ¿sí? Es más, las puertas del Hades van a trabajar más fuera de este lugar que adentro de este lugar. Nuestras aspiraciones debe ir en aumento, nuestro objetivo debe estar bien claro, nuestras metas deben ser para avanzar. Algo en nosotros se tiene que incomodar, no puede ser un cómodo del evangelio. Algo en nosotros se tiene que incomodar para liberar cosas, liberar destino de otras personas, liberar recursos, liberar tiempo para servir en otros lugares, liberar las cosas que son de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, pero no se trata de estas cuatro paredes, se trata del corazón del Hijo. Se trata del corazón, de lo que administra. Si ahí está el Espíritu de Dios, allí tiene que haber libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para cumplir los sueños de Dios. Libertad para llevar los sueños de Dios adelante. El propósito de Dios, el deseo de Dios, las cosas que Él trazó en nuestras vidas para que los hijos puedan llevar adelante esto. ¿No le preocupa que seamos una generación que no trastorna el mundo entero? Nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar. Estoy trastornando, lo voy a agarrar, ¿sabe qué? Señor, hasta que no me lo dé, no voy a parar de orar por esta persona. Me lo vas a dar. Pero no ve lo que es. Es una cosa rara. Amados, algo tiene que suceder en nuestro corazón que diga, Señor, no voy a parar de orar y de llorar y de clamar hasta que tú me des esta alma para ti. Esta alma para ti, esta alma para tu reino, esta alma para tu casa, esta alma para tus sueños. ¿Me entiendes? No miramos a las personas por su condición, miramos a las personas como quienes necesitan salvación. Decir que todo ya termina. Dale un ratito que ya va. Y eso, Mati, que está jugando arriba en un ratito. Creo que esta noche es altamente profética. ¿Alguien puede decir amén? Porque creo que algo de esta noche se va a despertar y va a saltar para vida eterna en nuestra gestión de vida. Algo tiene que saltar. La pasión por Jesucristo produce altos niveles de locura. La pasión por Jesucristo produce altos niveles de locura. Por eso trastornaban. Porque eran altamente locos. No, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a hablar del Señor? Me va a tratar como religioso. Yo, esta personita. Usted necesita decirle que está a tu lado, necesitas altos niveles de locura. Altos niveles de locuras. ¿Me entiende? Porque, escúcheme,
Ahí lo leímos en Primera de Corintios, ¿no? Las cosas locas de Dios, Él va a acomodar. La pasión por Jesucristo tiene que producir esto. Entonces, tu locura santa, que no sea un hielo, que no seas un dormido, que no seas un cómodo, tampoco que seas un cobarde. Sé intencional con lo que crees y sueñas en Cristo. Sé intencional, sé pasional. Manifiesta si Cristo es tu Salvador, si Él te salvó, si Él te liberó de tus pecados, si sientes que Él es tu Señor. Entonces, si sabes, si tienes la convicción, a nadie le voy a ocultar lo que siento, lo que creo, quién vive en mí. A nadie le voy a esconder esto. Amados, por muchos años la iglesia solamente fue un escondite. Fue un escondite, pero Dios está diciendo, ya es tiempo de sacarlos de la cueva de Adulán. ¿Alguien entiende lo que digo? Para los que no conocen, cuando David era perseguido, incomodado, David se escondió en una cueva y con él todos sus generales, que en ese momento eran pobre, descarriado, enfermo, perseguido, delincuente, y se metieron con él en la cueva de Adulam. ¿Qué salió de ahí? Generales. Un rey con sus generales. Y este mató a este y este al otro. Pero si eran unos descarriados, horribles. Diga conmigo, hay tiempos de cuevas que no van a producir cosas maravillosas. Hay cosas de Dios que van a producirse aún en las cuevas. Así que debes tener una locura, la locura que debe ser para transformar los lugares en los que nos movemos. Que esos lugares se transformen por el reino inconmovible en el que estamos, la locura de Dios en nosotros para ver familias y recursos transformados en Cristo. Decirle a tu vecino, los días que vienen se tiene que ver la imagen de Cristo en ti. ¿Te creyó? Si no te creyó, pellizcalo. Acá en este lugar pellizcamos. Por las dudas, para que sienta la presión, los días que vienen se tiene que ver la imagen de Cristo en nosotros. Sí, más claramente. Para que esto funcione, su reino nos va a incomodar. ¿Esto qué significa de incomodarnos? Significa llamarnos a la responsabilidad de aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Le vamos a pegar una horita más porque estoy cómodo. No voy a ir hasta allá porque me va a incomodar ir hasta allá. No voy a hacer aquello porque hoy estoy cómodo. ¿No? Dígame si esos pensamientos no gobiernan nuestras vidas. Amados, ahí es donde el Evangelio se encuentra detenido. Porque el Evangelio se detiene en una generación que solo busca su comodidad. Y ahí seremos incomodidos. ¿Qué estoy produciendo en este momento? Debo llevarme a la conciencia y preguntarme, ¿qué estoy produciendo? ¿Qué estoy produciendo cuando me reúno con mi familia, con mi amigo, con mi hermano? No nos vamos a reunir para contarnos nuestras necesidades. Nos vamos a reunir para contar cómo podemos producir más para el Señor. ¿Cómo podemos hacer para avanzar más? Decirle que está a tu lado por amor de su nombre. No me voy a reunir más con vos para contarte mis heridas. El Señor ya las conoce, a Él se las tenemos que contar, a Él se las tenemos que dar. Y cuando se las damos a Él, nosotros nos vamos a reunir para ver cómo hacemos avanzar este reino. Para ver cómo avanza lo de Él en nosotros. Cómo su vida se desarrolla entre nosotros. Esto es un cambio en el espíritu y en nuestra mente, amado. Ya no mendigamos, ahora recurrimos al tesoro de Cristo en nosotros. Ya no estamos mendigando. No estamos mendigando cariño, no estamos mendigando respeto, no estamos mendigando que las cosas, que lo de Dios empiece a funcionar. No, Él ya te dio su tesoro. Él ya te dio todo lo de Él. Aprende a usufructuar la vida de Él en ti. Aprende a conocerlo. Aprende a vivir desde esa realidad. Pídele al Espíritu Santo, ilumíname el conocimiento de Cristo en mí. Y entonces habla algo glorioso en nosotros. Algo glorioso te va a ocurrir en tu interior y en todo lo que administras como familia. Cuando nos reunimos debemos preguntarnos qué vamos a producir para el reino de Dios y no cuánto el mundo se está tragando a nuestra gente, nuestros sueños. No, ¿viste lo que pasó? ¿Viste lo que hicieron? ¿Viste lo decretaron, lo que establecieron? No, deja que el mundo siga su rumbo. Nosotros vamos a decirle que nosotros vamos a reinventarnos.
Vamos a reinventarnos. El Espíritu Santo todo el tiempo reinventándote en el interior. Tienes que sentir que Él te está... Esa palabra reinventar significa innovar, haciendo las cosas todas nuevas en ti. Él está haciendo algo nuevo, te está reinventando. ¿Qué te pasó? ¿Qué sos distinto ahora? ¿Qué sos distinta? ¿Por qué no tenés esos pensamientos? Encima, ¿por qué no reaccionás? Si antes yo te decía las mismas cosas y vos reaccionabas. Pero ahora ya no reacciono porque me estoy reinventando en Cristo. Estoy siendo innovado en la frecuencia del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Decir, en el único lugar que me vas a encontrar es en Cristo. Si me alguien, viste que los de antes te decían, si me buscas me vas a encontrar. No me busqué, no me enloquezca, no me saqué. Pero ahora si me buscas me vas a encontrar en Cristo. Decirle que un amén por acá. Si me buscas me vas a encontrar en Cristo. Si me buscas me vas a encontrar en Cristo. No hay otro lugar, amado. Tenemos que entender esto, que esta innovación está en nosotros. Debemos innovar en los ambientes donde estemos, porque si no seremos personas que se frustran, que caen en desánimos, en angustia, en miedo, mirando cómo los demás avanzan. Nosotros tenemos que vivir innovándonos, renovándonos en el interior, entendiendo que la vida de Cristo está en nosotros, haciendo todas las cosas nuevas, llevándonos a un lugar que si para que lo nuevo de Él se establezca en mí, tengo que ser incomodado, bienvenido sea. Porque la vida se está abriendo camino en mi interior, ¿se entiende? Y si hay cosas que Dios como un ciclo, como un remolino está quitando y sacando de mí, gloria sea al Señor. Porque así es como funciona esto, amados. Esto no es un toque mágico. Dios no trabaja por toques mágicos. ¿Saben por qué Dios no hace toques mágicos en la persona y dice, ¡pum!, te cambio de una así, listo? El arcángel de Dios caminando en la tierra. ¿Saben por qué? Porque si eso ocurriera en nuestras vidas, nosotros olvidaríamos muy rápido que Jesús murió por nosotros. Nos olvidaríamos rápido del sacrificio. ¿Saben por qué Dios trabaja por siglos y por procesos? Porque así tu alma recepciona claramente el sacrificio de Cristo y le da valor al Cristo que te habita para que crezca en nosotros. ¿Me explico? ¿Por qué los cambios no son inmediatos? Porque necesitan una transformación en nosotros. Necesitan que cosas de Dios se establezcan en nuestras vidas. Así que, hermanos míos, amados, renunciar a la comodidad de lo que tenemos y soñar con los sueños de Dios para nuestra generación. Así que los tiempos que vienen tenemos que salir de la comodidad, tenemos que avanzar, salir de la comodidad. Y cuando decimos esto, no espere que esto venga sin desafío. ¿Se acuerda Pedro? Lo conoce a Jesús. Jesús le dice, ¿me prestas tu barca? ¿Para qué la querés? ¿Me prestas tu barca? Necesito tu barca un ratito. Pase, Señor. Se sube a la barca, empieza a predicar y le dice, no hemos pescado en toda la noche, sube a la barca, vamos. Déjame predicar primero y después vamos a pescar. Fueron a pescar y trajeron la barca llena de pescado. Pero después, en otro momento, cuando las crisis vinieron, cuando las tormentas vinieron, el Señor le invitó a Pedro a caminar sobre las aguas. ¿Lo recuerda? Diga conmigo, a veces en la barca tenemos que salir de la comodidad. La fe te va a llevar a un lugar donde vas a ser incomodado, muchas veces. Está bueno cuando en la barca la prosperidad avanza, pero cuando el Señor te invita a salir de la comodidad para manifestar lo que hay en ti. Decirle que está a tu lado, es hora de no mirar a los costados. Sé que algunos de ustedes cuando salgan de aquí, capaz que esto lo tomen con una historia más contada en el culto. Pero otros se van a desafiar a sí mismos, que esto lo van a tomar como una herramienta. ¿Saben qué proponemos en esta casa muchas veces? Que salgas preocupado. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me habló? ¿Qué voy a hacer con esto que Dios me habló? ¿Cómo lo voy a llevar adelante con mi familia, con mi generación? Estos son principios espirituales que van a romper la comodidad de nuestra vida. No esperes que estos desafíos vengan sin oposición. No esperes, porque van a estar la oposición. Va a estar. Alguien tiene que decir conmigo, no voy a temer. Vamos, dígalo con fe, no voy a temer. No voy a temer, no voy a temer, no voy a temer. No vamos a temer, porque Él nos ha dado espíritu de poder y de dominio, de amor, poder y dominio propio. No vamos a temer, no vamos a temer.
Entonces, alguien tiene que decir conmigo, ¿podré empezar con un pedazo de masa? Tiene que decirlo conmigo, ¿podré empezar con un pedazo de masa? Y mañana tener una panadería. A veces las cosas de Dios comienzan con cosas muy pequeñas, insignificantes. A veces hay personas que han empezado a hacer pan casero y el día de mañana tuvieron una panadería. ¿No has visto esos puestitos en la ruta? ¿Alguien de acá de Pilar conoce Siga la Vaca? Comenzaron con un puestito vendiendo al costado de la ruta. Hoy han sido una de las cadenas más grandes de restaurante. Diga conmigo, los sueños de Dios comienzan con pequeñas cosas. Cuando Dios baja el reino a nuestro interior y las capacidades que encontramos en Él comienzan con pequeñas cosas. Nada de lo de Dios comienza con lo magno, sino con lo macro, sino con lo micro en nuestro interior. Entonces puede decir conmigo, no voy a temer, no voy a temer. ¿Te podrás equivocar? Sí. No, te vas a tener que volver a levantar y vas a ver los frutos de aquellos sueños que Dios te mostró. Tienes que verlo por el Espíritu. Aprendamos esto. Si algo que no nos sale bien, será para perfeccionarnos, nunca para detenernos. Decir que está a tu lado, si algo no te sale bien, no es para que te caigas, no es para que te quedes lamentando, no es para detenerte, es para perfeccionarte. Lo vamos a hacer como tú quieres, Señor. Lo intentamos, lo buscamos, pero ahora va a ser como tú quieres, Señor. Voy a aprender de lo que pasó, pero no me voy a detener en el crecimiento. Voy a aprender. ¿Cuántos de ustedes se equivocaron en la vida? Diga que usted no se puede quedar chapaleando en la frustración. No nos podemos quedar ahí. En todo nos hemos equivocado, pero ahora en Cristo es diferente. En Cristo Él no me carga de culpa, en Cristo Él me da los recursos para ser perfeccionado, para que lo de Él se pueda desarrollar, para que lo de Él se pueda manifestar. En las Escrituras los lugares de menores recursos siempre fueron los lugares de mayor gloria. La casa de Obed-Edom, ¿la recuerda? Una casita de adobe y ahí estaba la presencia de Dios. Y todos fueron prosperados en esa generación. La casita de la tsunamita, pan, harina y aceite. Pobre totalmente. Y ahí prosperó la tsunamita. El pesebre. Jesús no nació en un palacio, nació en un pesebre. El aposento alto, ¿saben lo que era un aposento alto? Un aposento alto era un ranchito de paja. Un ranchito de paja donde podían construir arriba de otra casita, nada más. Y ahí estuvieron los 120. La isla de Patmos. ¿Sabe que la isla de Patmos no es un palacio? La isla de Patmos es una cueva fría y oscura. Las cosas de Dios comienzan en lugares de bajos recursos para mostrar la gloria que hay de Él en nosotros. Entonces nunca te quejes por lo poco que hoy puedas estar administrando, sino entiende que lo poco que tienes es para el Señor, es para su gloria. Él me dará la sabiduría, Él me dará la inteligencia, Él me dará los recursos, Él hará, porque si esto me lo dio Él, es para Él, no es para mí, es para Él. ¿En qué es glorificado Dios? En que llevemos mucho fruto. Decirle que está a tu lado, en que lleves mucho fruto. Mucho de Cristo para que otros coman de Él, aún desde las pequeñas e insignificantes cosas de la vida. ¿Para qué son los frutos de Dios? ¿Usted para qué compra fruto? Para comerlo. ¿Para qué son los frutos? Para que otros coman a Cristo, amados. No son los frutos para degustarlos yo, es para que otros puedan comer. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza. Contra tales cosas, y el reino de Dios consiste en esto. ¿En qué? En los frutos del Espíritu. Decirle que está a tu lado, es simple la vida. Decirle que está a tu lado, es simple la vida. Salí de esos rollos de comodidad. Es simple, diga conmigo, manifestar a Cristo. Vamos que ya termino. Van a ver evidencias visibles de la vida del Espíritu Santo en tu vida. Van a ver evidencias visibles. Porque el que es incomodado es para que vayamos a otra estación en los sueños de Dios. Diga conmigo, otra estación en los sueños de Dios. Otra estación. Lo poquito que tenemos. Lo poquito. Yo me crié con mi abuela. Con mi abuela vivíamos a la orilla del río de la Plata. Vivíamos en una choza y no había luz eléctrica, nos alumbrábamos con vela.
con vela, y hasta cuando había plata para el querosén, sol de noche. Y cuando no había para comer, papa del aire. Lo que había. Amados, hoy estoy con mis 5 hijos, con mis 3 nietos, con 30 años de casado, con un trabajo estable de hace más de 20 años de trabajo. Y la gracia del Señor estuvo ahí siempre. Cierra tus ojos un momento y mire para atrás su vida. Siempre estuviste, Señor. Siempre, tu gracia siempre estuvo ahí. Solo que muchas veces no la vi. Solo que muchas veces no la conocí, no la entendí. Tu gracia siempre estuvo, siempre estuvo. Conocer al Espíritu Santo nos llevará inevitablemente a romper los ciclos, a romper lugares en nuestras vidas que nos limitaban para poder avanzar y para poder alcanzar. Diga conmigo, no solo avanzar, sino alcanzar. Vas a volver a tu casa en un estado de contentamiento, no de conformismo. Toca lo que está a tu lado y decirle, no vas a volver a tu casa en un estado de conformismo, sino de contentamiento. ¿Cuál es la diferencia? Por años la gente ha venido a los cultos solo con el sentido de vine a cumplir. ¿A qué vinimos nosotros? Vine a cumplir con Dios. Vine a cumplir. Siempre el que viene a cumplir se va conforme. La gente que viene cargando los sueños de Dios siempre se vuelve llena de contentamiento en sus lugares. Diga conmigo, cambia mi sentido de la vida, mi sentido de ver las cosas. No vengo a cumplir, diga conmigo, no vine a cumplir. Porque el que viene a cumplir siempre se va conforme. Pero el que viene con los sueños de Dios se va con contentamiento en su corazón. Esa es la diferencia, mis hermanos. Esto no será para demostrarle nada a nadie, sino para modelar en ti lo que estás creyendo. Que se haga visible el reino que portamos en nuestro interior para materializarlo en el exterior. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos, ponte sobre tus pies. Ya sabes, has sido trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Ahora sabes que Dios está acomodando en tu interior lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros éramos seres humanos sin espíritu vivo. Y ahora hemos recibido la vida, el don de Dios, la vida de Dios, el regalo inmerecido. Y Él está acomodando. ¿Alguno de ustedes ha movido las cosas de su lugar en su casa? Este ropero viejo ya no va más acá. Esta cómoda hay que quitarla. Imagínese si usted se tiene que mudar. Y una vez que se muda a una casa vacía, tiene que acomodar todas las cosas. Eso es lo que está ocurriendo con nosotros en Cristo. Y el escritor de Hebreos ve lo mismo y dice, señores, hay una voz que está conmoviendo todas las cosas y quitando las cosas movibles, removiendo las cosas para que quede un reino inconmovible. Para que solo el Señor sea el que gobierne sobre todas las cosas que tenemos. Recursos, familia, tiempo, oportunidades. Que solo sea Él el centro y el gobierno de todas las cosas. Que si voy a la reunión, mi verdadero culto será que tengo que sacrificar cosas de mí. Muchas veces esa incomodidad del Señor será, Señor, te entrego esto, te rindo esto. Aquí estoy, Señor. Como dice Romanos 12, 1 y 2. Este es el culto racional, en que seamos transformados a su voluntad, que es buena, agradable y que es perfecta. Aquí este es mi culto. Todo culto en la tierra siempre tenía un sacrificio. Y nuestro verdadero culto es Cristo y este crucificado.
Y juntamente con Él nosotros entregamos todo lo que no es de su vida en nosotros. Esto te entrego, este orgullo, esta vanidad, este miedo, este temor, esta ansiedad, Señor, esto que está gobernando mi vida y mis pensamientos. Y aún está contagiando a los de mi casa. Porque vio que todo lo de Cristo se contagia, pero también todo lo de las tinieblas se reproduce. Aquí estamos, Señor. Cambia mi vocabulario, cambia mis pensamientos, cambia la fuente de donde las cosas fluyen de mi interior. No quiero hablarle mal a mi gente, no quiero hablarle mal a mi familia, no quiero hablarle mal a los que amo. Señor, quiero hablar como tú hablas. Quiero ministrar desde tu realidad. Si queremos ver los cambios realmente en nuestra generación, si queremos ver gente transformada, vamos a rendirnos al Señor en esta noche. Vamos a decirle al Señor: Señor, remueve de mí todo lo que me sienta en un lugar de comodidad, en mi alma, entiende, en su interior. Quita de mí las comodidades.